Bienvenidos a Fisiología, la clase de aparato urinario, primera parte. Lo que vamos a empezar a ver el día de hoy es el aparato urinario con sus componentes, con sus funcionalidades, propias funcionalidades del riñón. En realidad el riñón tiene muchas funcionalidades, vamos a ver de ellas las primarias. Cuando hablamos de riñón, por lo general, lo que hay que hacer es articularlo y vincularlo con la producción de diuresis. La producción de diuresis es sobre todo la eliminación de desechos. En lo que tiene que ver con desechos, qué tipo de desechos, urea, creatinina, los desechos que eliminamos a través de la diuresis, y también qué tipo de ritmo diurético tiene una persona, un adulto, un pediátrico o un geronte, y bueno, por otro lado, cuál es la unidad funcional del riñón, quién se encarga de producir la diuresis. En este sentido, lo que vamos a hacer es dividir primero el aparato urinario en órganos secretores por un lado y por otro lado en órganos de origen excretores. Los secretores son aquellos órganos que se van a encargar de producir la diuresis. Bien, en este caso los riñones. Nosotros tenemos dos riñones que se van a encargar de producir la diuresis, una cantidad determinada por día. Por lo general nosotros eliminamos la misma cantidad que podemos llegar a consumir en cuestión de líquido en un día. Si yo consumo alrededor de 2 litros de líquido, cuando hablo de líquido hablo de agua, entre otros tipos de infusiones, y puedo llegar a eliminar, si consumo 2 litros, elimino alrededor de 2 litros de diuresis por día. Bien, esto hablando dentro de lo que tiene que ver un ritmo diurético netamente normal, no cuando hay alteraciones, porque obviamente los volúmenes no van a ser los mismos. Y luego los órganos que se encargan en realidad de transportar o de poder eliminarlos hacia el exterior se consideran órganos de origen excretor. En este caso son las vías de tipo urinarias, que tenemos uréteres. Si tenemos dos riñones, obviamente vamos a tener dos uréteres. En este caso se anclan en una vejiga. En el caso de un adulto, el depósito a nivel de volumen va entre los 500 y 800 mililitros de diuresis en la vejiga. Y luego tenemos la uretra, quien obviamente se conecta con el exterior para poder eliminar la diuresis. Los órganos de origen secretor, en este caso los riñones, que se encuentran a nivel lumbar. Los riñones por un lado tienen una protección, tengamos en cuenta que hay una protección netamente ósea, que son las costillas. ¿Qué costillas? Obviamente las costillas más inferiores. La undécima y la duodécima son las costillas que se encargan de proteger a los riñones. Estas son las famosas costillas por ahí llamadas flotantes, que son las que van a proteger a los riñones. Nosotros tenemos dos riñones que miden aproximadamente en su largo entre 10 y 12 centímetros, siempre y cuando hablando de un adulto, y luego en su ancho mide entre 5 y 6 centímetros aproximadamente. Y tiene un espesor que va en profundidad, su espesor, de 3 centímetros. Luego lo que podemos observar acá en el gráfico por un lado es una línea amarilla, que esa línea lo que está haciendo es dividir por un lado la corteza del riñón, que está más hacia la parte lateral, y hacia la parte media lo que nosotros podemos encontrar es lo que conocemos como pirámides. Bien, pirámides o médula, lo que se conoce como pirámides renales o médula, que tienen una base, que es la más grande obviamente, y luego una punta o papila, que es donde encontramos ese puntito de origen verde que puse para más que nada tener una ubicación. Acá lo que podemos observar en el próximo gráfico es un riñón que se encuentra envuelto. Ahora el riñón se encuentra envuelto ¿en qué? Se encuentra envuelto en cápsulas. Tiene tres cápsulas. Una cápsula profunda, que esa cápsula profunda la vamos a llamar cápsula renal, bien, que es una membrana lisa que se encarga de proteger al riñón como cápsula profunda interna. Luego lo que vamos a tener es una capa media, que es la capa adiposa. Obviamente la capa adiposa es esa capa de tejido graso que podemos observar ahí de color amarillento. Fíjense que esa capa de color amarillento y de tejido graso es bastante gruesa. Bueno, su funcionalidad es de, por un lado, mantener al riñón ubicado anatómicamente en su nivel lumbar, bien, entre las vértebras de 12, bien, y lumbar 2 o 3, es donde se mantienen ubicados ambos riñones. Y bueno, como habíamos dicho, la capa adiposa es la de mayor grosor, la que la mantiene ubicada, estable,
Y por último tenemos la capa más externa, que es la aponeurosis renal. La aponeurosis renal es netamente una capa de tejido conectivo, y esta capa de tejido conectivo lo que hace por un lado es poder adosar esta capa hacia las vértebras, si nosotros nos ubicamos del lado posterior, y hacia el lado anterior, hacia lo que tiene que ver con la región del peritoneo. Bien, la región del peritoneo y la pared posterior, si bien llamada pared parietal del peritoneo y como zona retroperitoneal, es ahí donde se va a adosar la aponeurosis renal, que es la última capa del riñón. Es lo que le va a dar estabilidad en conjunto con la cápsula adiposa y va a hacer que se mantengan siempre ubicados anatómicamente en el mismo lugar. Bueno, hasta acá vamos a hacer una breve conclusión. Nosotros tenemos dos riñones que se encargan de producir diuresis. Bien, obviamente la producción de diuresis es la eliminación de diferentes tipos de desechos como urea, como creatinina. Bien, esos son tipos de desechos que por lo general tenemos mayor cantidad y vamos eliminando durante el transcurso del día. Luego tenemos los otros tipos de transportes que lo que hacen es transportar a la producción final, que sería la diuresis. Ejemplo, los uréteres, tenemos dos uréteres, uno para cada riñón, que se encarga de transportar el desecho, la diuresis. La vejiga, que como habíamos dicho anteriormente, tenemos hasta un máximo de 800 mililitros en cuestión de almacenamiento. Y luego por último tenemos la uretra, que es el tubo que se encarga de poder eliminar la diuresis hacia el medio externo. Acá lo que observamos es un pequeño corte anatómico. Si ustedes pueden observar del lado izquierdo, ahí tenemos una flecha, yo le puse un círculo rojo para que puedan observar más que nada el plano. Van a ver que tenemos un corte, ese corte es un corte de origen transversal o axial, y después nosotros estamos mirando en este momento a ese corte axial desde un plano. Ese plano es un plano netamente inferior o plano caudal. Bien, entonces tenemos un corte axial y lo estamos mirando desde un plano inferior. Y lo que observamos ahí obviamente es el hígado por un lado, vemos los dos riñones, obviamente también vemos las arterias, la arteria renal y la vena renal, y fíjense que como habíamos comentado anteriormente, donde teníamos estas tres cápsulas, tanto la cápsula renal como la adiposa y la aponeurosis, van a ver que la que tenía mayor grosor, como decíamos anteriormente, es la cápsula adiposa, la que tiene tejido de origen graso, que acá la observamos del mismo color, de un color amarillento, que es la que hace que se contenga en el mismo lugar y también la protege ante diferentes impactos. Recuerden que está ubicada anatómicamente entre lo que consideramos vértebra dorsal, la última, la número 12, y entre la lumbar 2 o 3, bien, dependiendo del riñón. ¿Por qué dependiendo del riñón? Porque también tiene que ver dónde está ubicado el riñón. Recordemos que el riñón del lado derecho se encuentra descendido alrededor de 0.9 o 1 centímetro, aproximadamente 1 centímetro o 0.9 milímetros descendido en comparación al riñón del lado izquierdo. Ahora la pregunta será ¿por qué? Porque obviamente del lado derecho lo que nosotros vamos a encontrar es parte de lo que es la cola o el vértice hepático, que lo que va a estar haciendo es generando mayor presión y mayor peso del lado derecho, y esto hace que descienda aproximadamente 1 centímetro el riñón. Y como podemos observar acá en este corte, lo que más groseramente se ve es la cápsula adiposa, y lo que apenas se puede llegar a ver por ahí es la aponeurosis renal, que vendría a ser el límite entre lo que es la parte posterior, que son las vértebras, y la parte anterior, que vendría a ser la cara parietal del peritoneo. Por eso nosotros decimos, anatómicamente los libros los dicen, que los riñones se encuentran ubicados retroperitoneal, o sea, por fuera del peritoneo, atrás del peritoneo. Retro es atrás, retroperitoneal atrás del peritoneo, o sea, no está dentro del peritoneo. Lo que podemos ver acá, adentro del peritoneo, es el hígado, que puede ser parte de lo que se encuentra en el peritoneo, como el estómago, pero lo que está por fuera es retroperitoneal, y en este caso los riñones son retroperitoneales en su cuestión netamente anatómica.
Bien, y acá lo que podemos observar por ahí es una descripción un poquito más gráfica de un riñón. Bien, acá lo que podemos ver es su corteza, lo que se llama corteza renal. Luego lo que vamos a ver es otro componente más interno, que es la médula renal. La médula renal son estas pirámides que podemos observar de un color marrón más oscuro. Aproximadamente una persona puede llegar a tener entre 10 pirámides renales a 12 pirámides renales aproximadamente como máximo. Bien, recordemos que su unidad funcional es la nefrona. La nefrona la vamos a ver en la segunda parte de aparato urinario. La nefrona, para que tengan en cuenta, es la unidad funcional, la que se encarga de producir la diuresis. Nosotros lo podemos ver acá, si bien en la parte superior del riñón, de color amarillo, que se encuentra arriba de todo, donde dice nefrón, obviamente en inglés en este caso, encontramos ahí una nefrona obviamente macro en este caso para gráfico. Recordemos que nosotros aproximadamente en un riñón tenemos 1.000.000 de nefronas como unidades funcionales. Si tendríamos, a ver, para hacer una pequeña cuenta como ejemplo, si tendríamos alrededor de 10 pirámides netamente medulares, si tenemos 10 pirámides medulares, vamos a tener alrededor de 100.000 nefronas en cada pirámide, en cada médula. O sea que es realmente desmesurado su cantidad, pero esto es lo que garantiza que podamos producir diuresis y eliminar desechos. Esto no quiere decir que nosotros durante un tiempo determinado producimos diuresis. Nosotros durante todo el día, durante las 24 horas, vamos a estar filtrando constantemente para poder eliminar desechos, y mediante la cantidad de desechos que tenemos, obviamente, vamos a tener una producción de diuresis. Ahí también podemos observar la cápsula renal. Bien, entre medio de cada médula renal lo que nosotros encontramos son pequeñas columnas que se llaman columnas renales. Bien, y luego lo que encontramos en su parte más interna es el ilio. Ahí podemos ver la arteria renal, la vena renal, encontramos la pelvis renal, y fíjense que donde desemboca cada pirámide, obviamente en su vértice, lo que se llama papila renal, van a ver que donde desemboca justo ahí vamos a encontrar lo que se llama el cáliz menor. El cáliz menor es como una pequeña copa o copón, por eso recibe el nombre de cáliz. Fíjense que cada médula desemboca en un cáliz menor, y fíjense arriba, se pueden observar que las tres pirámides o médulas tienen una desembocadura en un cáliz menor, pero que luego ese cáliz menor se transforma abajo en un cuello, apenas en un cuello más grande, que hace que eso se llame cáliz mayor. Bien, entonces en las tres de arriba encontramos tres cáliz menores, una obviamente en cada médula, en cada vértice, y luego esas tres desembocan en un cáliz mucho más grande, en un copón mucho más grande, que se va a llamar cáliz mayor. Es ahí la diferencia en lo que podemos decir cáliz menor de cáliz mayor. Y luego en su parte superior del riñón lo que podemos observar es la corteza renal. Hasta acá lo que hemos visto obviamente es parte de las estructuras. Si hablamos de estructura del riñón, lo que podemos hablar es de la corteza renal y la médula renal. La corteza es la parte más externa, y la parte más interna es la que va a tener obviamente mayor funcionalidad, aquello que llamamos pirámide, que es conocido como médula renal. La pirámide renal obviamente va a tener una base mucho más grande porque es triangular, y un vértice o punta llamada papila renal. Y luego obviamente entre cada pirámide renal encontramos algo que se llama ese espacio columna renal. Luego tenemos un conducto papilar, ese conducto papilar va a estar justo en el vértice del riñón. Cáliz mayor y menor, como les había comentado anteriormente, y entre medio de lo que es el uréter, donde nace y donde ingresa la arteria renal y la vena renal, encontramos a la pelvis renal. Bien, ustedes acá van a ver más que nada los dos tipos de vasos que tenemos, obviamente uno de origen arterial y uno de origen venoso, y van a ver que son grandes vasos. Bien, ahora estos grandes vasos luego ¿qué van a hacer? Van a empezar a disminuir su diámetro.
van a ver que esa ramificación hace que disminuya su diámetro. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros obviamente tenemos arterias, después tenemos arteriola y después tenemos capilares. Bien, tanto así de origen arterial como de origen venoso. Ahora su diferencia acá es que no reciben todos el mismo nombre. Van a ver en su columna lateral lo que nosotros podemos encontrar es lo que veíamos recién, la arteria renal. Luego de la arteria renal, lo que le sigue es la arteria segmentaria. Bien, y luego de la arteria segmentaria ya va disminuyendo su diámetro, vamos a encontrar la arteria interlobar. Y luego de la arteria interlobal va disminuyendo su diámetro, encontramos la arteria arciforme. Ahora van a ver que en la arteria arciforme yo lo que puse es una flecha para poder guiarnos, que recién acá en el gráfico donde vemos esta nefrona, esta unidad funcional que es toda de color amarillo, el primer vaso grande que vamos a ver es la arteria arciforme. La arteria arciforme después se va a transformar en una arteria mucho más pequeña que va a ser la arteria interlobular. Ahora la arteria interlobular después termina haciéndose mucho más pequeña y se va a convertir en una arteriola aferente. La arteriola aferente es la que está llegando a lo que llamamos glomérulo. Bien, la arteriola aferente es la que va a estar justo al lado del glomérulo, al lado de los que son los capilares glomerulares. Ahí, como pueden observar, si nosotros lo buscamos, a esta arteriola de origen aferente es la que va a estar justo al lado de los capilares glomerulares. Los capilares glomerulares se van a encargar de poder filtrar más que nada un solo componente que encontramos en la sangre, un componente más de tipo acuoso. Recuerden que nosotros en la sangre tenemos diferentes componentes, componentes celulares y componentes acelulares. Los componentes en este caso de origen acelular es uno solo, que es el plasma. Fíjense que el plasma, para que tengan una idea, representa aproximadamente el 50% de la sangre y su mayor cantidad es un líquido acuoso, o sea, una solución acuosa. Bien, es agua en ese sentido. Y por otro lado, obviamente, tenemos aquel componente de origen celular que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas que representan el otro porcentaje. Ahora, la unidad funcional lo que va a filtrar es los componentes acelulares, en este caso el plasma. ¿Dónde lo va a filtrar? Lo va a filtrar obviamente en los capilares glomerulares, donde tenemos una cápsula. Esto lo vamos a ver después en su segunda clase. Es ahí donde se va a filtrar. Recuerden que yo dije capilar. El capilar siempre tiene una sola capa, y esta sola capa lo que permite es ese intercambio, que por presión genera un intercambio y una transferencia del plasma. Bien, luego, saliendo de esta cápsula, lo que vamos a encontrar es la arteriola de origen eferente. Y luego es ahí donde se van a atomizar, donde se van a unir los capilares nuevamente, pero ahí reciben el nombre de capilares peritubulares. ¿Por qué se llaman peritubulares? Porque están obviamente al lado de los túbulos, rodeando los túbulos. Los capilares peritubulados son esas redes que vemos ahí entre los túbulos, entre un túbulo contorneado distal y el proximal y el asa de Hemlet. Lo que encontramos ahí, esas diferentes tipos de hilos que vemos de origen rojo, rojo rutilante y azulado, son los capilares peritubulares, donde se da ese intercambio que después lo vamos a ver, y luego ya pasa al origen venoso. Una vez que pasan por los capilares peritubulares, ya encontramos nuevamente el origen venoso, donde vamos a encontrar una vénula que se va a llamar interlobular. Y después encontramos una vena que se va a llamar arciforme. Luego vamos a encontrar otra vena que se va a llamar interlobar. Luego encontramos una vena mucho más grande que se va a llamar vena segmentaria. Y por último encontramos la vena renal, que es por donde va a egresar el dióxido de carbono, por donde va a egresar aquella cantidad de sangre que no fue filtrada, igual que el plasma. Bien, esto es parte del recorrido netamente vascular. Si ven acá, lo que hicimos fue un poco de hincapié en lo que tiene que ver
en sus diferentes pasos netamente vasculares, pero tengamos en cuenta que lo que uno quiere saber como conclusión es que no es que ingresa directamente una arteria renal al riñón y sale una vena, sino que adentro tenemos diferentes conductos que obviamente son arterias y venas, arteriolas y vénulas y capilares, y que cada uno recibe diferentes nombres en este sentido. Y que cuando hablamos de capilares, los capilares por lo general tienen funcionalidades. En el caso de los capilares peritubulares se encargan por un lado de reabsorber, de llevarse líquido, de llevarse electrolitos, que eso lo vamos a ver en la clase 2 cuando hablemos de lo que tiene que ver netamente de la unidad funcional, de la nefrona. Bien, bueno, por otro lado, la funcionalidad, o una de las más importantes que también tiene el riñón, es mantener aproximadamente una cantidad o un porcentaje de líquido corporal. Nosotros aproximadamente, un adulto, una persona adulta tiene aproximadamente el 60% de su cuerpo en líquido. Bien, acá por ahí vale hacer esa aclaración, que el 60% aproximadamente de nuestro cuerpo es líquido, porque a veces surge la confusión de líquido con agua. Líquido no es lo mismo que agua. Bien, cuando hablamos de que nuestro cuerpo, el 60% es líquido y el 40% es sólido, ese 60% representa una parte acuosa y otra parte de soluto. Soluto es aquello que tiene mayor concentración, que no es tan líquido. Ejemplo de soluto puede ser la glucosa, el azúcar es un soluto, bien, es mucho más pesado y representa lo que tiene que ver con un tipo de soluto. Luego el sodio en este caso también es un tipo de soluto, y dentro del soluto tenemos aquellos que tienen carga positiva o negativa, o aquellos que no tienen carga. Bien, ejemplo, la glucosa no tiene carga ni positiva ni negativa, entonces es un no electrolito. El sodio, netamente químico, sí tiene carga, bien, y al tener carga obviamente se encuentra dentro de lo que es un electrolito. Entonces, para definir acá una persona, un adulto tiene aproximadamente el 60% de su cuerpo con líquido, que una parte es agua y otra parte es soluto. Acá en el gráfico lo que podemos observar, vamos a ver obviamente diferentes géneros, pero aproximadamente tenemos un 60%. Van a ver que en el hombre se da un 60%, en la mujer se da un 5% menos, un 55%. Esto está representado porque donde hay mayor tejido adiposo hay menos almacenamiento de agua. Entonces, en este sentido, podríamos decir que como la mujer tiene glándulas submamarias y caderas, esto hace que tengan menos almacenamiento de agua y de líquido. Esto hace que ese menos almacenamiento sea un 5% menos. Igualmente nosotros lo vamos a redondear en que un adulto va a tener un 60% de líquido corporal. Ahora, dentro de ese 60% de líquido corporal que nosotros tenemos, como lo podemos apreciar ahora en el gráfico, el 40% va a ir adentro de la célula. El 40% va a ir adentro de la célula para que obviamente esté hidratada. Ese 40% se encuentra dentro de la célula hidratando la célula. Dijimos que teníamos un 60. De 60 tomamos 40, entonces nos queda un 20 restante. Ese 20 restante, como no va dentro de la célula, va a estar afuera de la célula. Ese 20% se llama líquido extracelular porque está por fuera, extra. Bien, ahora ese 20% lo vamos a dividir. Un 15 en lo que llamamos líquido intersticial, bien, que se encuentra por fuera de la célula, bien, rodeando la célula y rodeando los vasos. Y luego encontramos un 4% que va a estar adentro de los vasos. Bien, ese 4% se llama líquido intravascular. ¿Por qué? Porque está dentro de los vasos. Y recuerden que ese 4% corresponde a ¿qué? A plasma. Bien, porque como dijimos recién, está fuera de la célula. No corresponde a glóbulos rojos, glóbulos blancos, porque esos sí son células. No sé si se entiende. El plasma es acelular y representa el 4% del líquido extracelular. Y luego, como van a ver arriba, que lo puse porque es muy importante, es el 1%, si bien tiene poca representación en cuestión de porcentaje, ese 1% es el líquido transcelular, o si bien conocido como líquido especializado.
Ahora, ¿cuál es ese líquido especializado que nosotros tenemos? Ese líquido especializado por lo general lo encontramos dentro de lo que es el líquido cefalorraquídeo, el líquido intraocular, o sea, el que se encuentra a nivel ocular, el líquido pleural, el líquido pericárdico, el líquido que se encuentra en las articulaciones, es el líquido sinovial. Bueno, esos líquidos se llaman líquidos especializados o líquidos transcelular. En cuestión de porcentaje van a representar un 1%. Hasta acá sabemos que tenemos un 60% de líquidos y hay factores que pueden llegar a afectar obviamente estos tipos de porcentaje. En el caso de un niño, un neonato representa en cuestión de porcentaje un 95% aproximadamente de líquido corporal. Tiene bastante líquido corporal porque está obviamente en proceso de desarrollo. O sea que la edad va a ser un factor que puede llegar a afectar el porcentaje. Van a ver que encontramos un adulto que tiene aproximadamente un 60% de líquido corporal y luego encontramos un adulto mayor que tiene aproximadamente un 50% de líquido corporal. ¿Por qué un adulto mayor tiene un 50% de líquido corporal? Porque el adulto mayor por lo general, a medida que va avanzando la edad, lo que nosotros encontramos es que tiene menos cantidad de líquido. Esto se ve afectado porque a veces altera el mecanismo de la sed. El mecanismo de la sed hace que nosotros tengamos estímulo de sed a través del hipotálamo. Cuando estamos deshidratados o nos falta agua, lo que va a hacer el hipotálamo es generar un mecanismo de sed. Ahora ese mecanismo de sed en una persona de 70, 80 años hace que se encuentre deficitario, con alguna lesión o alguna injuria. Hace que un adulto mayor obviamente no tenga tanta sensación de sed y esto puede generar que se deshidrate y que tenga menos cantidad de agua. Por eso por lo general en el verano siempre se recomienda que el adulto mayor tome mucha agua porque suelen deshidratarse, hipotensarse y eso puede llegar a producir una caída o las típicas caídas del adulto mayor que terminan a veces en pequeñas lesiones a nivel de cadera o a veces potencialmente en fractura. Van a ver abajo que vemos lo mismo que habíamos comentado recién, 60% de líquido corporal, bien, que el líquido corporal no es agua, sino que es una parte en agua, otra parte en solutos, y dentro de solutos tenemos los electrolitos, que son aquellos que tienen carga positiva y negativa, y los no electrolitos. Luego pasamos a la sección de líquidos corporales en cuestión de ingresos y egresos. Ingresos, toda aquella ganancia, todo lo que ingresamos diariamente, ya sea un vaso de agua, ya sea una infusión, ya sea algo sólido, un almuerzo, una cena, carnes, verduras, ¿van a tener porcentaje de agua? Sí. Quizás carne en cuestiones mínimas va a tener porcentaje de agua, pero va a tener porcentaje. Frutas, verduras van a tener mayor porcentaje. Un vaso de agua, sin lugar a dudas, va a tener mayor porcentaje. Pero tengamos en cuenta que todo lo que ingresamos tiene un porcentaje de agua y se va a conocer como ingreso o como ganancia. Y después lo que se conoce como pérdida o egreso es todo aquello que nosotros podemos llegar a eliminar. Por lo general lo que se cuantifica y lo que eliminamos diariamente, ¿qué es? La diuresis, es lo que más se cuantifica y podemos llegar a eliminar en forma diaria. Ejemplo, ahí tenemos una foto o una imagen de los pulmones. Nosotros a través de los pulmones podemos eliminar líquido. Sí, cada vez que hablamos eliminamos líquido. Ahora ese líquido va a ser de un porcentaje mucho menor comparado al que eliminamos a través de la diuresis. Van a ver acá que yo puse un pequeño cuadro en lo que tiene que ver con la pérdida de líquidos. La pérdida de líquido puede ser a través de los riñones, bien, a través de la piel puede ser a través de los poros. Todos los días perdemos líquidos, sí, una menor cantidad, pero perdemos líquido a través de los poros. Ahora, si yo estoy con un cuadro febril y tomo algún antitérmico, voy a perder mayor cantidad de líquido, porque ahí sí a través de la piel va a haber mucha pérdida de líquido. A través de los pulmones, cada vez que respiro, cada vez que hablo, también eliminamos líquido, pequeña cantidad, bajo porcentaje, pero sí. A través del tubo digestivo también eliminamos, sí, lo que eliminamos son desechos, heces o materia fecal, que también tiene un porcentaje mínimo de líquido, pero representa una pérdida de líquido. Y acá como conclusión lo que nos tiene que quedar a nosotros que obviamente en cuestiones de ingreso y egreso siempre tiene que haber un equilibrio. Siempre tiene que haber un equilibrio en cuestiones de que todo lo que vayamos a ingresar como entrada, ejemplo, si yo ingreso 2 litros de agua o líquido, tengo que eliminar la misma cantidad. Si no sucede eso es porque pasa algo. ¿Qué es lo que sucede? Puede pasar que tenga mucha sobrecarga de líquido o todo lo contrario, que esté
deshidratado. Bien, y finalizando con las funciones principales del riñón, si bien tiene varias, pero las funciones principales por un lado es a través de su funcionalidad de secreciones poder eliminar los productos de desecho. Bien, hay diferentes productos de desecho, yo puse 3 productos de desechos primarios, que por un lado es la urea. La urea por lo general es la degradación de las sustancias nitrogenadas que nosotros tenemos en el cuerpo. Por otro lado también puse la creatinina, que la creatinina en este caso es un producto de desecho que está generado por los músculos, por la utilización de los músculos. Lo que hacemos ahí obviamente es degradar en creatina, y la creatina lo que hace es degradarse netamente en creatinina como producto de desecho. Y luego encontramos el ácido úrico, que también es una descomposición de un tipo de sustancia, que esa sustancia se llama purina, y esa sustancia la podemos encontrar como producto de desecho de la purina en el hígado, en los intestinos, en los riñones, que es un producto de desecho que tiene que ser eliminado. Recuerden que si esto no se elimina, ¿dónde queda? En la sangre. Y si queda en la sangre, lamentablemente lo que puede hacer es que aumentemos la cantidad de urea, de creatinina, de ácido úrico, y esto lo que genera obviamente es que haya menor movilidad o perfusión de sangre. Bien, y al haber menor permeabilidad o perfusión de sangre, también lo que nos puede generar es que tengamos un transporte mucho más lento de oxígeno, o sea que la hemoglobina funcione con menor fluidez. Si la hemoglobina funciona con menor fluidez, estamos transportando oxígeno congestionado, o sea el oxígeno va a llegar mucho más lento a la célula, entonces ahí ya podemos lamentablemente producir un daño o una injuria a un órgano principal. Por otro lado pasamos a la función 2, que es la de tipo endocrina, que lo que hace por un lado el riñón es controlar a través de la eritroproyetina la síntesis de los glóbulos rojos. La eritroproyetina es una hormona que se produce en los riñones, y la eritroproyetina se produce en los riñones, luego se vuelca hacia el torrente sanguíneo, finaliza en la médula ósea, y la eritroproyetina en la médula ósea lo que hace es estimular a la propia médula ósea para que pueda producir glóbulos rojos. Bien, un ejemplo de glóbulos rojos puede ser la hemoglobina. Ahora, la hemoglobina me dura toda la vida en cuestión de molécula. No, la hemoglobina dura alrededor de 60 días como cuestiones netamente funcionales. Entonces constantemente tiene que haber producción de hemoglobina. ¿Dónde se produce? En la médula ósea. ¿A través de qué hormona? La eritroproyetina. ¿Dónde se produce la eritroproyetina? En los riñones. Función principal de los riñones, sobre todo para que tengamos un buen transporte de oxígeno. Y por último, una tercera función, que es la función de equilibrio, por eso la llamamos homeostática, homeostática de equilibrio, bien, de mantener un equilibrio a nivel renal. Por un lado, decimos que los riñones controlan la presión arterial. ¿Por qué controlan la presión arterial? Porque la presión arterial en realidad se puede controlar de diferentes formas por diferentes tipos de alteraciones. Pero, ejemplo, si yo tengo un aumento de la presión arterial y en ese momento elimino mucha cantidad de líquido, eso lo que hace obviamente es que yo elimine una cantidad X de volumen que tenía a nivel vascular, y eso hace que disminuya por un lado la presión que se ejerce adentro de las arterias. De esa forma puedo eliminar volumen y disminuye la presión. Por eso en algunos pacientes lo que se hace con la presión arterial es administrarle diuréticos. Al administrarle diuréticos lo que estamos haciendo es perder volumen. Ese volumen vascular es lo que está causando obviamente tensión adentro de las arterias, y por lo tanto eso me generaba presión. Por otro lado, todo lo contrario. Ejemplo, si yo tengo una baja de presión, llamémosle hipotensión, lo que puedo hacer los riñones es que yo no elimine diuresis. Al no eliminar diuresis, ese volumen que iba a eliminar queda adentro de los vasos, no adentro de los riñones, sino adentro de los vasos, y de esa forma conservamos volumen. Al conservar volumen también podemos conservar presión arterial. De esa forma hacemos que estabilicemos o mantengamos un compensatorio y una presión arterial netamente dentro de los parámetros que consideramos normales. Por otro lado, lo que hace es mantener el pH de la sangre en equilibrio. Recuerden que el pH de la sangre representa dos valores, un limítrofe inferior y uno superior. El pH de la sangre va de 7,35 a 7,45. Recordemos que por debajo de 7,35 estamos en un cuadro de acidosis, y por arriba de 7,45 estamos en un cuadro de alcalosis.
Ahora, vamos a suponer que yo tengo un cuadro de acidosis. Ejemplo, estoy en 7,29, entonces tengo el pH netamente ácido. Y lo que hacen los riñones es eliminar la diuresis con, obviamente, en este caso, hidrogeniones. Elimina la diuresis con una diuresis netamente ácida. Elimina el ácido que nosotros tenemos sobrante dentro de la sangre. De esta forma trata de mantener o darle un equilibrio. Bien, por eso la importancia de tener un buen ingreso y un buen volumen de sangre. Nosotros, si bien tenemos dos riñones, recuerden que dentro de lo que representa el gasto cardíaco, o sea, en el corazón, nosotros por cada eyección, cada vez que eyecta sangre del corazón hacia la aorta, aproximadamente estamos eyectando alrededor de 70 mililitros de sangre. O sea que por cada latido eyectamos 70 mililitros de sangre. ¿Qué cantidad en porcentaje de esos 70 mililitros de sangre van a ir solamente a los riñones? Y aproximadamente a través de un 20%. Entonces, cada vez que hay una eyección, el 20% de esa sangre va a ir a los riñones. Si nosotros hacemos un cálculo, o sea, el 20% representa alrededor de 14 mililitros por cada frecuencia cardíaca. O sea, cada vez que se eyecta, 14 mililitros van a ir a los dos riñones. Bien. De esta forma, como les decía, constantemente nosotros vamos a estar filtrando durante todo el día todos los desechos. Acá lo que podemos observar, obviamente, es diferentes vasos que lo que hacen es poder transferir los desechos, las células, y lo único que se filtra en ese sentido es netamente el plasma a nivel de su unidad funcional. Repito que su unidad funcional es la nefrona, como lo podemos observar acá. La nefrona la vamos a ver ahí, de un origen netamente amarillento. Lo que podemos observar en su parte más basal, podríamos decir dos arterias, en este caso dos arteriolas. Tenemos la arteriola de tipo aferente, que es la que ingresa a esa cápsula, que se llama cápsula de Bowman, y luego tenemos otra arteriola, que es la que sale, la que egresa, que es la eferente. Bien, acá las vemos en el mismo grosor. En realidad la arteriola aferente, la que está más abajo, tiene mayor grosor que la arteriola eferente. La que está más arriba tiene alrededor del 50% de grosor. Esto es lo que genera que, al tener una cañería o un diámetro mucho más pequeño, hace que se genere presión adentro de la cápsula de Bowman, y esta presión hace que dentro de esa manguera con poros lo único que salga es lo que tenga en cuestión de contenido mayor contenido acuoso, que en ese caso va a ser el plasma. Bien, igualmente esto nosotros lo vamos a ver en la segunda clase y nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con la nefrona y sus funcionalidades. Bien, acá lo que podemos observar para que se pueda terminar con la clase y entender el concepto, que acá lo que tenemos es un vaso con obviamente todos sus contenidos. Por un lado el plasma, alrededor de un 50 o un 55%. Fíjense que el plasma es siempre el mismo color, un color amarillo. Bien, luego vemos plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Bien, glóbulos rojos representa el 41, el 45% aproximadamente, y el plasma el 55%. Todo lo que es plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos son células. Las células no se van a filtrar en la nefrona, bien, porque tienen mayor volumen, tienen mayor peso molecular, entonces no se filtran. Lo único que se filtra es lo que tiene menor peso molecular, que en este caso el único que tiene menor peso molecular es el plasma. Y el plasma es quien va a transportar, por un lado, la solución acuosa con los diferentes tipos de desechos, bien, urea, por otro lado la creatinina, por otro lado el ácido úrico, por otro lado también va a eliminar diferentes tipos de electrolitos, sodio, potasio. En este sentido, lo que hace es filtrar todo aquello que es transportado por esta solución acuosa llamada plasma. Espero que les haya gustado la primera parte de lo que es aparato urinario. Es netamente una introducción a lo que tiene que ver con el sistema renal, sus componentes, con el porcentaje de agua que tenemos, cómo funciona, sus componentes en el sentido de características generales y medidas, y después en la segunda parte lo que nosotros vamos a ver es netamente su unidad funcional, que en este caso es la nefrona, qué cantidad de nefrona tenemos, cómo funcionan cada una y cómo producen la diuresis. Así que nos vemos la próxima clase y hasta luego.